Hola muchachos, aquí estamos con otro video. El tema de hoy es bien interesante, estaba acerca de SQL Server Table Partitioning. ¿Qué significa particionar las tablas? Digamos que tenemos una base de datos que ha crecido inmensamente y ya casi que no nos queda otra. Ya hemos agotado el SQL Execution Plan, hemos creado índices y sin embargo es una inmensidad de datos que tenemos que buscar otras soluciones. Una de esas soluciones es particionar la base de datos de diferentes maneras. Las podemos particionar verticalmente, básicamente digamos que tenemos algunas columnas con fotos, algunas columnas con blog, y esas columnas las vamos a poner en una partición aparte, o digamos que tenemos columnas, la tabla entera segmentada por regiones o por invoices, o podemos decir, entonces esas particiones serían todos los datos de la tabla, todas las columnas, pero dividido por secciones donde esta cantidad de récords va para esta partición, esta cantidad de récords va para esta otra partición. Bueno, sin más, los dejo con el video. El tema de la partición es un tema interesantísimo, altamente recomendado, incluso por el mismo Microsoft en documentos y eso. Entonces, la partición no es una cosa que se haga al azar ni automática, para decirlo de alguna forma, sino que hay que decidir qué es lo más eficiente. Si, por ejemplo, yo aquí tengo una tabla que tiene todos los zip codes de Estados Unidos, con su latitud, longitud, población, edades, un montón de cosas, una data demográfica bastante interesante. Eh, y decidí con esa data, como era bastante, o sea, de buen tamaño, hacer el ejercicio anoche. Pero básicamente, miren, yo separé la tabla en rangos con el OID. O sea, lo primero que uno hace es crear como una función para la partición. O sea, cómo yo voy a particionar mis datos. Si lo voy a hacer con valores, con fecha, con el año. Yo quise hacerlo entero porque podría ser que, eh, bueno, a simple vista, viendo la estructura de una tabla, no es posible determinar eso, sino que hay que ver la data y determinarlo en base a su crecimiento. Si crece, en el tiempo crece mucho por registro, o realmente su crecimiento en el tiempo. Y entonces eso nos da una idea más terminada. Luego de crear como los rangos, ¿verdad? Entonces uno crea el esquema, un esquema para particionar. Uno puede tener varios esquemas, incluso Microsoft habla por ahí de que una tabla puede tener hasta 15.000 particiones, o sea, ese es el límite, creo que ahora. Y después entonces se puede verificar el esquema. Por ejemplo, aquí yo tengo este script, yo se lo voy a pasar. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo el esquema que tengo, tiene cuatro particiones y las particionó en tamaño de 10.000 récords cada uno. Luego de ahí, entonces, uno altera la tabla y a esa tabla, por ejemplo, le crea un primary key que lo tiene normal, ¿verdad? Eso es una tabla que ya tiene datos, que es nuestro caso, ¿verdad que sí? Y luego entonces se crea un índice clúster que es basado en la función de partición. En este caso, mi función de partición es con el OID, pero si fuera con la fecha, yo tendría que poner la fecha. O sea, el campo con el que yo estoy ubicando esto. ¿Y cómo funciona esto? Que esa función de partición yo le paso el campo. Fíjense que aquí yo lo que recibo es en la función de partición recibo un entero. Pero si lo fuera a hacer con fecha, recibiría un datetime. Si lo fuera a hacer con otra cosa, recibiría el tipo de datos que... Y entonces ahí se crean las particiones. Por ejemplo, aquí yo puedo verificar cómo quedaron las particiones. Fíjense que las particiones me quedaron divididos los récords en particiones. Luego le voy a explicar por qué tengo esto adicional aquí. Y aquí yo puedo ver, miren qué interesante, yo puedo ver cuáles récords quedaron en qué partición. Por ejemplo, esa es la partición y esos fueron los récords que quedaron en la partición 1,
yo puedo ir bajando. En la partición 3 quedaron estos récords. O sea, que yo incluso inteligentemente podríamos decir, sabiendo ya qué contiene cada partición, hasta buscar específicamente. Claro, eso no es lo que se quiere. Pero, por ejemplo, esta búsqueda, que es una búsqueda con un like, la quise poner aquí para mostrarle que, que muchas veces no hay, claro, hay que crear otros índices para hacer búsqueda. No es tan eficiente buscar, por ejemplo, con funciones como like, qué sé yo, aunque lo hace bastante rápido porque la partición la indexa individualmente, pero la lectura de los récords no me la elimina porque no está buscando por uno de los índices, ¿verdad? Entonces, ese otro es un siguiente tema. Esta es una tabla que le llaman staging, que es como, ahí entramos otro tema que no he terminado, que es que si la tabla sigue creciendo, como yo automáticamente genero la partición número 5, la número 6, la número 7, de acuerdo a un esquema que yo me defina, ¿verdad? Entonces, que es crear una función que ella misma se corre en un job, ¿verdad? Cada cierto tiempo, puede ser, qué sé yo, cada una semana, dependiendo el crecimiento. Y entonces ella va a determinar si hay más récord en ese formato que yo le he dado de partición, y él mismo va con una tabla, un bounding tabla, no sé cómo se, un staging, perdón, el staging, que es como una tabla como intermedia. Me va a crear otra partición y se me la va a añadir a la función. O sea, me va a alterar la función y me va a alterar el constraint dinámicamente, para que yo no tenga que estar pensando que cuando crezca ir a crear. Claro, se pueden editar y todo el tema, pero lo que queremos es algo automático. Eh, hay dos métodos. Este es el más simple porque este asume que nosotros aquí vamos a usar el mismo almacenamiento. O sea que si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, hay una parte aquí que es el storage, y aquí están la función de partición y el esquema. Pero si yo quisiera usar otro storage, o sea, que no es tan recomendado, es más complejo tenerlo, pues aquí eh, también por comando se crea, pero para mostrarles, ustedes saben que tenemos un file group, y el file group es como el archivo donde vamos a tener todo. Entonces, si yo quisiera poder manejar particiones por diferentes file group, tendría que crear un file group para cada partición, o un file group para grupo de particiones. Y aquí, en vez de tener un solo MDF, tendría varios y separaría. Entonces, pero eso hay que controlar el tema hay que tener acceso al disco, ¿verdad? Para saber dónde lo vamos a crear, las rutas, las que sé yo cuánto. Y además de eso, a nivel de backup, hay que también manejar eso, porque ya no es un solo archivo, sino que son varios. Entonces, mucha gente no lo recomienda porque es un tema complejo, ¿verdad? De manejar, de administrar, pero podemos explorar la idea. Otra idea fuera de la partición, y ya con esto finalizo el video, es el tema de la compresión de datos. O sea, las bases de datos, incluso en las versiones estándares, ni siquiera la Enterprise, manejan el tema de la comprensión, que es como con lo del disco. O sea, él te dice, por ejemplo, aquí en este caso yo tengo 5 particiones porque la última vez me hizo, yo haciéndolo automático, creé una partición más con unos récords adicionales. Pero la idea es que él me dice, mira, esta es la cantidad de datos que tú tienes ahora, y esta es, o sea, perdón, este es lo que tú ocupas en KBY ahora mismo, y esto es lo que tú ocupas en compresión. Y eso lo maneja el mismo SQL, o sea, y lo tienen todas las versiones, incluso 2014 para allá yo estuve buscando. Y por aquí, si ustedes se fijan por aquí, aquí hay una parte que se llama storage. Aquí yo puedo administrar las particiones, pero también la comprensión. Por ejemplo, imagínense que yo, ya por último, le digo que quiero hacer una comprensión
compresión se hace a nivel de RAW o page. El más usado es el page. Entonces aquí yo puedo calcular. Por ejemplo, aquí yo voy a calcular. Entonces me dice, mira, ahora mismo tú tienes en esa partición 8 megabytes, pero si la comprimimos va a quedar en 4. Y así, fíjense cómo casi lo comprime a la mitad. Bueno, este lo comprimió más de un 30. Y eso entonces genera un tema de búsqueda rapidísimo, porque ellos hacen como eso en memoria y entonces la búsqueda y los índices y todo está comprimido y todo en memoria. Ese es un tema nivel 2 que podemos explorar, pero por ahora, para que ustedes tengan una idea básica, ¿verdad? Y claro, para crear esto hay que analizarlo. Hay que analizar no la estructura, sino la data como tal, a ver cómo es el crecimiento para entonces determinar cómo las particiones serían más eficientes.